Hola, ¿cómo están? Los saludo muy afectuosamente y quisiera contarles que en el programa de hoy vamos a hablar acerca de la salud mental. La pandemia del coronavirus ha repercutido fuertemente en la vida de cada uno de nosotros. Ya no podemos salir, juntarnos con nuestros amigos, ver familiares. En algunos casos más complejos, estamos viviendo un duelo, hemos perdido algún ser querido. Todos esos aspectos que ha traído esta pandemia nos ha afectado la emocionalidad, nuestro estilo de vida y nuestra salud mental. Por todo lo que les estoy contando es que tenemos que ahondar un poco más en ese tema, en el tema de la salud mental. Y hoy nos acompaña el psicólogo del CESAM, Ariel Durán. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola Judith, bien, esperando aportar esta conversación y que podamos tener una conversación grata, fluida, que pueda servirle a la gente. Ariel, cuéntame tú, ¿cómo has visto la salud mental de la población, sobre todo sabiendo que nunca nadie se imaginó estar en este escenario actual? Bueno, la salud mental en la población en general, yo creo que todos hemos visto que se ve afectada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salud mental, hablamos de este bienestar propio, o sea, individual, que cada uno sabe cómo está, si es que uno se siente bien o mal, y que involucra nuestras emociones, nuestros pensamientos, las cosas que hacemos, las que más o menos imaginamos, y cómo nos relacionamos con la gente. Entonces, esta pandemia y las condiciones de la misma han afectado justamente esas áreas, principalmente la que tiene que ver con las relaciones sociales. Claro. Ya no tenemos la libertad de juntarnos con quien queramos, inclusive hasta con nuestra familia, que de repente se ha visto restringido ese acceso. Y también, ¿por qué afecta tanto? Porque la pandemia yo creo que a todos nos toca. O sea, todos hemos tenido que aprender a usar las mascarillas, ¿cierto? Hemos tenido que vivir bajo cuarentenas en donde no hemos podido salir. Hemos tenido que pedir permiso para salir, aunque suene como gracioso. Le estás pidiendo el permiso para poder salir y que cuesta sacarlo a veces, que la página se cae. Entonces, los toques de queda también, que uno no siente como la libertad de andar muy tarde o coordinar el tema de la locomoción también. La irrupción del teletrabajo en la cotidianidad de todos, que en sí ha afectado o ha ido como distorsionando, cambiando, alterando nuestro modo de vivir. Entonces, bajo esas condiciones, es esperable que nuestro estado de bienestar propio se vea disminuido, afectado, vaya cayendo. Sí. Y tú, Ariel, como profesional, ¿cómo has visto las reacciones de los usuarios acá en la consulta? Acá los usuarios principalmente, los mayores síntomas que presentan tienen que ver con la ansiedad, con el temor, con la incertidumbre y con la impotencia también que un poco impone esta pandemia. O sea, y también, por ejemplo, con la ansiedad se ve mucho el tema de una preocupación constante de cómo lo voy a hacer ¿cómo lo voy a hacer para poder estar bien, para poder por lo menos mantener un hogar quizás? El trabajo. Muchas personas, claro, han perdido su trabajo producto de la pandemia. Entonces eso influye bastante. El tema del temor a contagiarse y todo lo que implica, no sé, pasar un aislamiento, llegar al hospital o morir inclusive. Eso igual es una preocupación constante. La incertidumbre de cuándo va a terminar esto, o sea, hasta cuándo vamos a tener que usar la mascarilla, hasta cuándo vamos a tener que estar esperando si es que mi comuna va a estar o no en cuarentena. Y esto también afecta a todos los grupos etarios, o sea, de todas las edades y de forma distinta. Por ejemplo, a los niños lo afecta más con el tema de la hiperactividad, de repente que se ponen más inquietos. Claro, sobre todo ahora que están en las casas, las clases online, tratar de que estén concentrados y a la vez que estén entretenidos. Sí, eso cuesta bastante. Y también de repente uno ve que los niños cuando viven este tipo de situaciones como que presentan lo que se llaman las conductas regresivas. O sea, vale decir conductas que son como de niños más chiquititos. No sé, si yo tengo un hijo de 10 años, veo que se comporta como más guagua. Entonces, y eso uno de repente como papá, como mamá, o como cuidador queda medio extrañado y dice, oye, ¿pero qué le pasa? Es una conducta esperable. En este contexto, a los adolescentes le afecta el tema de la frustración, del no poder estar con sus amigos. Claro. A los adultos le afecta el tema del hecho de poder coordinar un poquito toda esta cosa en la casa, el tema de mantener el hogar también. Y a los adultos mayores les afecta el hecho como de la soledad,
de la soledad y la desesperanza, que lamentablemente han sido un grupo de edad que ha tenido restricciones. Recordar que en un principio los adultos mayores no podían salir a la calle bajo ninguna circunstancia. Sí. Entonces eso hace que este tipo de reacciones, vale decir, el temor, la preocupación, el miedo, la incertidumbre son las cosas que más se han presentado en la consulta de Vox, al menos, o con los motivos de consulta que más han llegado a la gente a preguntar. Claro. No, y lo que tú mencionabas también, el hecho cuando los mismos padres están en la casa. Quiero andar un poquito en ese tema. Yo creo que comúnmente uno está habituado que los niños estuvieran en el colegio, el papá trabajando, la mamá o ambos, y que los niños estuvieran quizás bajo el cuidado de una tercera persona. Hoy en día que estén en la casa, quizás todos en un mismo metro cuadrado, eso también ha afectado mucho la salud psicológica de todos los integrantes de la familia. Claro, ha afectado mucho porque a veces también la casa no te acompaña mucho. O sea, a veces la casa es como pequeña y es como inevitable no estar... Uno choca. Y también, como hablábamos, el compatibilizar el teletrabajo con las clases online a veces es difícil, porque veo que no sé, pues que los niños están en sus clases y uno tiene que estar, no sé, como desde su profesión haciendo cosas que de repente se pueden hacer, pero desde la casa. Y están todos, no sé, en el living. Entonces ese ruido cruzado a la larga estresa. Y también, como estamos todos de repente en nuestros metros cuadrados, a veces más chiquititos que otros, esto hace que no tengamos como espacio también propio, personal, individual, donde nadie te moleste. Claro. Que igual eso es necesario. Sí. Es súper necesario. Por eso es como importante que en esta... cuando estamos como en cuarentena, sobre todo en esta como condición de pandemia, podamos aprender a convivir. O sea, vale decir, el respetar el espacio personal, el entenderse mutuamente cuando estamos encerrados para poder vivir bien. Porque igual es importante aprender a convivir en este tiempo, claro, que es distinto. Sí. Es distinto. Ariel, cuéntame, ¿tú cómo has visto esa situación tan compleja como lo es perder un ser querido ahora en pandemia, donde los usuarios, las personas no pueden despedirlo como comúnmente se hace, ya sea acompañándolo en su dolor, en algún velorio, en los funerales? ¿Tú cómo has visto esa sensación, esa angustia que de repente pueden tener los usuarios, los familiares de aquella persona que se marchó? Sí, bien, como decías, todo este ritual, por decirlo de cierta forma, de los duelos, tanto en el funeral como en los velorios, se han visto afectados. Una por la duración, que ahora son como express, podríamos decirlo de cierta forma, y también por la cantidad de gente que te va a acompañar en el proceso. El velorio y el funeral son como ritos bien importantes que cumplen como una función psicológica, que es sentirse acompañado por la gente en esta despedida del familiar que se nos va. Entonces, cuando los aforos son limitados, obviamente la cantidad de gente que te puede acompañar es menos. Y generalmente, en esta condición de pandemia, se habla de un duelo con características traumáticas. O sea, cuando hablamos de un duelo traumático, es el duelo de la persona que yo no alcancé a despedirme. Es muy distinta a la muerte o la partida de una persona que está enferma y que uno, entre comillas, sabe que va a morir, y uno puede como alcanzar a despedirse de esta persona como corresponde, así como que uno pueda sentir cierta calma. En cambio, en este contexto, cuando un familiar fallece, por ejemplo de COVID, no puedes hacer eso, porque los contactos son limitados con esta persona que parte, y también al momento de hacer, como decíamos, todo este acto, todo este rito del funeral y del velorio, es restringido, se ve muy alterado. Entonces es muy importante que uno, como persona que conozca a alguien que haya sufrido una pérdida en este tiempo, en este contexto, pueda hacerse presente. Quizás no físicamente porque cuesta y también tampoco está muy recomendado hacer visitas en este contexto del tema de los brotes de contagio, pero sí estás como preocupado de la persona, mostrarse como, no sé, estar mandando mensajes, de repente un llamado telefónico. Si bien la pandemia no ha puesto restricciones, pero también abre oportunidades. Entonces hay que aprender de repente, hay que usar, apropiarse de las redes sociales o de la comunicación vía internet, que ha sido algo satanizado, por decirlo de cierta forma. Sí, pero hoy en día ha servido bastante. Ha servido muchísimo. Entonces hay que aprovechar esas instancias para, de una u otra forma, hacer ver a la persona que está sufriendo una pérdida que no está sola.
y eso va a ser muy importante para la familia y la persona que están viviendo la partida de un ser querido. Claro. Y como tú mencionas, ya, la persona que vivió este duelo, la partida de un ser querido, o bien alguna persona que está sufriendo algún tema emocional, psicológico, por una situación particular de ellos, pero producto de la pandemia, ocasionado. Nosotros, ¿a qué acciones, a qué actitudes tenemos que estar alerta o señales para poder identificar que esa persona necesita ayuda? Las personas, uno tiene que estar alerta primero cuando la persona manifieste deseos de no estar más como en esta tierra. Por ejemplo, cuando ya uno empiece a intuir o la persona diga frases como de despedida, por ejemplo, ya no quiero estar más como en este lugar, como que te impresiona o uno puede intuir que está hablando como de suicidio, uno tiene que sí o sí consultar. También cuando esta persona manifieste como ánimos muy tristes, y este ánimo tan triste cuando a veces siente como tanta pena que no puede como funcionar en su vida cotidiana, no sé, te cuesta hacer como cosas tan básicas como el aseo personal. O el hecho hasta de levantarte, el hecho de levantarte. Ya no hay ganas. Exacto, cuando ya sientas cuando uno vea o sienta que el ánimo ya es como una mochila muy pesada, que cuesta llevarla, ahí también uno no puede posponer la consulta. A veces también la gente usa medios como por ejemplo el alcohol, drogas, como una vía de escape, o se automedica de repente usando, no sé, un medicamento que le sirvió, no sé, a algún familiar y que yo lo ocupo. Eso uno también debe consultar ahí, porque estos tres tipos de sustancias, por decirlo de cierta forma, no son las mejores para poder ir compensando esta pena. Entonces, y también cuando uno sienta que hay pensamientos dentro de uno que no te permiten funcionar bien. De repente hay un pensamiento que te da vueltas, y ese pensamiento interfiere en tu vida cotidiana, ahí es donde uno tampoco puede posponer la consulta. Entonces, como en esas cositas irse fijando para poder ya consultar lo más pronto posible con algún profesional. Ariel, ¿y cuál es el conducto regular, un usuario acá de nosotros de Salud Municipal Hualqui, si está teniendo esa sensación de quizás agotamiento mental, cansancio, que ya no tiene ganas de hacer su quehacer diario? Como comentamos, desde el hecho de levantarse, ir a trabajar, quizás atender a su familia, etcétera. ¿Cómo esa persona puede solicitar atención psicológica en el CESFAM? Bueno, las personas pueden solicitar atención psicológica cuando ellos lo estimen pertinente. Nosotros estábamos hablando recién de estas cosas, como de estos indicadores, cuando no se puede ya posponer más la consulta. O sea, uno está sintiendo estas cosas y sí o sí debe consultar. Pero la gente puede consultar cuando ellos quieran. Ahora, ¿cómo se hace? Puede ir la misma persona o una tercera persona al SOME con el RUT de la persona, con el número de carnet, y se agenda una hora con psicólogo. Este agendamiento de hora en SOME puede ser en cualquier hora del día. No influye que tenga que ir temprano, puede ser a cualquier hora del día y tienen que llevar solamente su RUT o el RUT de la persona que usted desee consultar, y ahí es donde va a tener una hora con psicólogo. Así es simple el trámite, no es engorroso. Ah, qué bueno, ya. Qué bueno que sea un poquito más fácil. Sí. Ariel, yo creo que nosotros podríamos estar todo el día hablando de este tema tan importante que es la salud mental. Pero para ir finalizando el programa, me gustaría que nosotros en la casa le pudiéramos dar recomendaciones a los usuarios para poder hacer este encierro, esta nueva realidad que estamos viviendo, que sea un poco más tolerable. ¿Qué consejos le podemos dar? Bueno, primero decir que no hay varitas mágicas. O sea, todas estas recomendaciones que uno puede hacer no significa que sean la varita mágica que uno la ocupa y se va a sentir mejor o bien. Porque como decíamos en un principio en la conversación, estas condiciones de la pandemia están todavía. Entonces uno tiene que pensar o más o menos ponerse como objetivo el hecho de ir logrando estrategias o acciones que te permitan ir mitigando los impactos que esta pandemia te pueda causar. ¿Por qué mitigar? Tiene que ver con el atenuar las sensaciones que uno tiene. ¿Ya? Entonces, porque la condición de la pandemia todavía está. Entonces, si está todavía, no podemos trabajar o pensar que es algo que ya pasó, sino que hay que aprender cómo a vivir con ello, convivir con ello. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Vamos a estar en el mismo nivel en nuestra salud mental previa a la pandemia?
lo más probable es que no, pero de que va a ayudar a estar mejor, sí. Una de las primeras cosas que uno tiene que tener en mente es que lo peor que uno puede hacer es hacer como que no está pasando nada. Esto, hay gente que de repente vive como pensando, no, es que esto, si yo dedico mucho tiempo o abro la opción de poner atención a lo que estoy viviendo, eso me va a hacer mal, voy a caer en depresión o me va a hacer peor a mi salud mental. Y la situación es que pasa todo lo contrario. Porque cuando yo me abro a ver cómo estoy, eso permite que la emoción de una cierta manera se libere. Entonces, cuando yo logro que esa emoción se libere de una forma sana, obviamente, eso es muy bueno para mi propia salud mental, porque si yo la retengo, todos sabemos lo que pasa cuando una represa se rompe. Sí. El vendaval es peor. Entonces, lo que uno tiene que apuntar es a ir liberando un poco lo que uno le está pasando de buena forma. Porque si uno la niega, eso se acumula y esa acumulación es peor. Sí. No hay que tenerle miedo a hablar de las propias emociones. A veces uno cree que el abrirse a este espacio, como dije antes, es como ahogarse, como que uno va a tener la instancia a quebrarse o a hundirse en el hoyo, como de repente te dice la gente en la consulta, y eso no siempre pasa. ¿Por qué? Uno tiene su cerebro, ¿cierto? Y el cerebro tiene neuronas, tiene conexiones. Entonces, la parte más, por decirlo de cierta forma, la parte más emocional del cerebro tiene que conectarse con la parte más racional. Entonces, cuando vamos a hacer como un ejemplo, no sé si se puede ver bien, como que nuestro cerebro, hagamos cuenta que es como esta mano. Ya. Acá, ¿cierto? Tengo la parte más autónoma de mi cuerpo. Yo, por ejemplo, no es que piense que mi corazón tiene que latir. El corazón late como por sí solo, pero alguien da esa orden. Entonces esa orden viene como de esta parte del cerebro que es más autónoma, que tiene que ver como con la parte más, con el encéfalo, con las partes La parte más motora. Con la parte más motora. Y vamos a hacer, usando la imaginación, de que mi pulgar, que tengo acá, es como la parte más racional. O sea, es la parte más emocional, perdón, es la parte más emocional. Y mis dedos son la parte más racional de mi cerebro. Generalmente, para que uno tenga una buena expresión de la emoción, estas partes tienen que estar conectadas. ¿Pero cómo las conecto? Las conecto cuando yo me doy el espacio de abrirme a aceptar lo que está pasando acá en mi afecto. ¿Y cómo me abro? Primero preguntándome algo tan básico, el cómo me siento. Porque ya al preguntarme el cómo me siento, el ponerle un nombre, eso hace que esta parte ya se vaya vinculando. Si a eso yo le agrego el cómo me siento y el por qué me está pasando esto, eso ya hace que esta parte emocional se conecte con esta parte más racional. Y que también si yo me pregunto, ¿y qué tengo ganas de hacer con esto? Esto hace que también esta parte racional se vincule con la parte emocional del cerebro y hace que la expresión de la emoción sea mejor. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces cuando uno no hace estos ejercicios, obviamente estos ejercicios, si uno está en una situación crítica o si uno lo entrena por primera vez, no siempre va a salir bien. Las técnicas se entrenan, no es que salgan a la primera. Cuando uno aprende a tocar guitarra, vemos que la gente se esfuerza en hacerlo y no siempre las canciones salen bien a la primera. Pero cuando las ejercita, generalmente salen bien. Entonces, si es que yo no hago este ejercicio, esta parte emocional del cerebro nunca se va a vincular o relacionar o conectar con la parte más racional, y ahí es donde se produce el descontrol. Ahí es donde uno como que se ahoga en la emoción. Pero si esto uno lo hace repetidamente en el tiempo, ayuda a manejarla bien. ¿Se entiende que da miedo? Sí. Porque, por lo menos en nuestra cultura, generalmente a la gente le cuesta como hablar de lo que le pasa. Claro, a las personas le cuesta hablar de sus sentimientos, de Exacto. transmitir lo que le está sucediendo. Uno tiende a vivir como el dolor o lo que lo aqueja por dentro. Exacto. No transmitirlo. Y a veces conversar con otra persona es lo mejor que puede. Quizás esa persona no te va a dar la solución, pero te va a brindar contención. Y yo creo que también eso hoy en día a las personas les hace falta. Exacto. Entonces, cuando nos atrevemos como a siquiera ver lo que a uno le pasa adentro, eso ya va a ser bueno. Lo peor que puede hacer es hacer que no está pasando nada. Es como desentenderse de lo que uno vive para poder seguir funcionando. Eso funciona en el corto plazo, pero en el largo plazo siempre tiene secuelas que
después en la consulta cuesta manejarlas bien porque es como la típica de por qué no se consultó antes. Claro. Entonces el atreverse a ver lo que uno le pasa hace muy bien. Además de estos como ejercicios de irse preguntando qué es lo que a uno le está pasando para poder ir como expresando de forma sana las emociones, también ayuda mucho lo que son los ejercicios de respiración, que son estos ejercicios de respiración bien básicos que yo creo que todos alguna vez lo han hecho, que es respirar de forma calmada, tranquila, y que sea siempre la recomendación es que sea una respiración profunda. ¿Y cómo yo sé que es una respiración profunda? Porque se me infla la guatita, el abdomen. La respiración profunda cuando uno infla el pecho, o sea, cuando uno abre como los hombros, ¿Ya? esa respiración es más superficial. Uno tiene que respirar como respiran los bebés. Cuando uno mira a los bebés, uno ve que inflan la guatita. Sí. Entonces se recomienda siempre cuando uno parte es ponerse como una mano en el abdomen ¿Ya? y ponerse una mano en el pecho. Y ahí como ir ejercitando cuál es la mano que se mueve más. Si uno mueve más la mano de abajo, está haciendo una respiración profunda. Si uno siente que está como respirando así, es una respiración más superficial. Entonces lo que uno tiene que lograr para que este ejercicio sea efectivo, para poder como calmar la ansiedad, calmar las preocupaciones, es lograr que lo que se infle sea el estómago, Ya. no el pecho. Si uno siente que está moviendo mucho los hombros cuando está respirando, esa respiración no es profunda. Y esto, si uno busca por internet, puede ver que sale como respiraciones como con tiempos, pero eso es bueno hacerlo, pero una vez igual se complica, porque como decíamos, estas son técnicas. Las técnicas tienes que ejercitarse. Entonces, yo recomiendo que la gente haga estos ejercicios cuando ellos los quieran hacer, cuando la gente lo estime hacerlo, pero que primero se familiaricen con la técnica, que vayan aprendiendo a respirar como corresponde para lograr una relajación y que después, si quieren, puedan ir agregando el tema de los tiempos. Lo ideal es que sean respiraciones profundas y lentas. También hay como un ejercicio que ayuda harto, que está orientado a situaciones más extremas, sí, que tiene que ver con los ejercicios de focalización en el ambiente. Cuando uno vive, por ejemplo, una crisis de angustia o de ansiedad, ¿qué es lo que se recomienda a veces en la literatura? Y es un ejercicio bien básico, bien simple, pero que funciona. Admito que yo no le llevaba mucha fe, pero cuando tocó vivir la situación de los incendios forestales en Hualqui, cuando fue hace como 3-4 años más o menos, en 2017, probábamos estos ejercicios con la gente y la gente después en el seguimiento reportaba que servían. Entonces ahí yo dije, interesante, sirve la técnica. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? En que uno pueda encontrar un espacio dentro de la casa, dentro del trabajo, en un lugar donde, entre comillas, te pille la crisis de angustia y poder estar en una posición cómoda. Vale decir, una posición cómoda en donde uno puede estar idealmente acostado, y si no se puede estar acostado, en una posición más inclinada. Pueden decir como echadito para atrás, como decirlo de cierta forma. Y ahí empezar a ver cosas y nombrarlas, cosas que no te estresen. No necesariamente que te relajen, pero sí que no te estresen. Partir, por ejemplo, nombrando 5 cosas. Aquí no sé, yo puedo tener... me coloco en la posición que me acomoda. Por ejemplo, veo la cámara, el diario mural, la luz, el vidrio. Cuando ya como nombro estas 5 cosas que de mi entorno que no me generen ansiedad, y si yo sigo aún como con una situación más o menos intensa dentro, es como escuchar 5 cosas que no te estresen. Pasaron esas 5 cosas y nombrarlas. Si es que ya aún sigo, es tocar 5 cosas que no te estresen. ¿Por qué se recomienda esta técnica primero? Porque cuando uno vive una crisis de angustia y uno va hasta el tiro con una técnica de respiración, generalmente la gente hiperventila. O sea, como que tiene el efecto contrario, como que se angustia más. Como que se angustia más. Entonces, este ejercicio lo que busca es generar como una transición en donde yo pueda un poquito sacar la atención como consciente de lo que pasa, porque si yo estoy como mirando en mi propia crisis las sensaciones que tengo, eso hace que la crisis aumente. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando uno está en una situación así, lo que tiene que hacer es sacar la atención de adentro hacia afuera. ¿Y por qué se recomienda acostado o en una posición más estirada hacia atrás?
es porque así el pulmón se estira más, tiene más espacio para estirarse y eso permite una respiración más profunda. Es netamente buen eso. dato. Sí, entonces esta técnica, aunque parezca básica, aunque parezca inclusive un poquito absurda, porque cómo se va a calmar algo como el nombrar las cosas, pero ayuda. Ayuda ¿por qué motivo? Porque te saca de la tensión de adentro hacia afuera y también, como mencionábamos en un principio, vincula la parte más emocional con la parte más racional de tu cerebro y entonces eso te va a permitir un mejor control. Cuando uno sienta que va a disminuir un poco la intensidad de los síntomas, ahí uno ya puede entrar con una técnica de respiración que ayuda mucho. También una de las cosas que ayudan harto tienen que ver con las meditaciones. Las meditaciones, las oraciones y también la práctica de una técnica que se llama mindfulness, que es una técnica que se llama la atención plena, que en YouTube está lleno. Entonces ahí es como bien fácil de acceder a esa técnica. Ahora de repente estas técnicas de meditación, de oración o de mindfulness tienen como este tinte que son prácticas espirituales. Y en la práctica no es tan así. O sea, en la práctica son técnicas que te ayudan a ejercitar la atención, en donde uno quiera poner la atención para poder lograr la calma. De eso se trata el mindfulness, de poner atención en algo y que ese algo me permita generar la calma. Meditaciones, todas las religiones, desde las cristianas, judías, musulmanas, todas las judeocristianas, las hinduistas, todas tienen prácticas de meditación. Entonces eso ayuda mucho a conectarse con uno mismo y a tener la tranquilidad, porque la espiritualidad es muy importante igual en esto. El sentido, el significado que uno le da a las cosas ayuda mucho a también tener una perspectiva global y hacer que esto, darle como otro significado. Pero también hay que tener cuidado, porque a veces hay interpretaciones espirituales desde la religión que hace que uno se exponga demasiado. Por ejemplo, no, es que yo no me cuido tanto en mi propia salud porque yo sé que, no sé, tengo un Dios que me cuida. Sí, Dios te cuida, pero a Dios no se le tienta, por decirlo de cierta forma. Entonces, claro, porque obviamente la persona también tiene que colaborar en todo este proceso. Claro, pero si uno usa como su trasfondo espiritual, ya sea de la religión que sea, pero le da un sentido que tenga que ver con la esperanza, con el cuidado, con la trascendencia, eso ayuda mucho también a optimizar o a atenuar el impacto de la pandemia. También uno en este contexto tiende como a desordenarse un poco. Entonces es muy importante que las personas, todos nosotros, podamos tener como ordenado más o menos preparar o anticipar o planificar nuestro día. Tener rutinas, hábitos. Claro, tener rutinas, hábitos y que esta rutina, además de cumplir con lo obvio, que no se conectaste a la clase, ir a trabajar, también tiene que ver con el cuidado, por ejemplo, del sueño. Me ha tocado de repente ver que hay como estudiantes que están en la casa como que se desentienden un poquito, por ejemplo, del tema del sueño y se quedan como hasta tarde viendo, no sé, redes sociales o películas o jugando y eso no es muy bueno porque a la larga, si uno no ordena su sueño, hace que uno durante el día ande más irritable. Sí. Y la irritabilidad, uno ya tiene como una base de irritabilidad en este contexto y si uno le suma que por no dormir bien yo estoy más irritable, es peor todavía. Pero no, y sobre todo que quizás esa persona no está solo. No está sola. Está acompañado con otra familia y andar Exacto. irritable le va a traspasar también esa irritabilidad, esa forma a las otras personas. Entonces obviamente ahí la convivencia no va a ser muy saludable. Exacto. Y además que la pandemia trae esta sensación de no control. Por ejemplo, que una semana, no sé, en la comuna está en cuarentena, después la otra está, que de repente te cambian el permiso. Esta como incertidumbre afecta y si uno tiene como una incertidumbre en su propia vida, también afecta. Entonces uno tiene que dentro de lo que uno pueda ordenar como la vida. Y también dentro de ese orden cumplir con lo que ya se sabe que hay que cumplir sí o sí, pero también agendar o hacer actividades que a uno le hagan bien, que a uno le ejerciten, que a uno le ayuden a estar bien consigo mismo, que uno sienta que pueda desarrollarse. Por ejemplo, conectarse con actividades que a uno le gustan, como, no sé, dibujar, leer, dedicarse a hacer actividades relacionadas, no sé, con el deporte, el horario de la franja, que no es muy amigable, pero es el espacio que hay. Y
también conectarse con la naturaleza, también es muy positivo hacer esas actividades, que uno, entre comillas, sienta que le ejercitan, que uno sienta que se nutre haciendo esas actividades. Y también soltar un poquito el acelerador respecto a la exigencia propia. Entender que este contexto es distinto y que uno a lo mejor sentía que podía rendir mucho más antes, pero ahora siente que rinde menos. Eso, aceptarlo y entenderlo, que es por la condición de la pandemia. Y la pandemia ya no está tratando mal a todos, po. Entonces, cuando uno se exige mucho, también se trata mal a uno mismo. Entonces, también soltar un poquito el acelerador en eso ayuda a tener una actitud más comprensiva con uno mismo, más empática con uno mismo. Eso es fundamental igual para entender el contexto general. También el tema, como hablábamos del orden, también ese orden tiene que llevarse a la convivencia familiar. O sea, en esto lo ideal hubiera sido programarlo antes de que sucedieran las cuarentenas, sí. Pero ya que estamos en esta, hay que intentar primero una comprensión mutua con todos. Todos la estamos pasando medianamente mal, algunos más que otros, y esto hace que el estado de ánimo no ande muy bueno. Entonces uno lo primero que tiene que tener en mente es eso. Y eso es ser muy empático con todos. Y también entender que estamos todos en este barco y que todos tenemos que cooperar. Claro. O sea, delegar tareas y ojalá de forma equitativa, no que uno solamente se lleve el peso. Claro. Porque de esa forma, cuando todos nos repartimos la carga se estiva mejor, se lleva mejor. Y entonces esto va a hacer que nosotros también podamos tener una mejor convivencia en cosas tan básicas como, no sé, lavar la loza, ordenar la ropa. Eso, el hacer el aseo, si eso se reparte de forma equitativa en las casas, todos vamos a andar mejor. Todos vamos a andar mejor. Y también respetar los espacios personales. Como decíamos antes, es muy importante que uno pueda tener un espacio para sí mismo, para hacer lo que uno quiera. Y es muy importante también que ese espacio se dé y se entienda. No es necesario estar todo el día juntos para hacer la familia feliz, sino que también uno necesita un espacio para descansar, para estar con uno mismo, para hacer las cosas que a uno le acomodan. Entonces igual es importante respetar los espacios personales de cada uno. Y también el poder no perder el contacto con la familia. Si bien no es recomendable hacer juntas, pero sí usar los medios digitales para poder conectarse, no perder los llamados telefónicos, los posteos en el Facebook, mandarse WhatsApp. Esos son rutinas que ayudan a atenuar un poco el impacto de la distancia. Claro, las videollamadas, con amigos, con los familiares. Exacto, claro. Porque nosotros somos, los humanos somos seres sociales. Es importante tener contacto con el otro. Entonces, si es que ese contacto se limita, también se va a limitar nuestro bienestar psicológico. Entonces es importante mantener esos cuidados y cuidar también ese contacto. No hay que soltarlo. Es importante también estar atento a cómo estén los otros. Ariel, te quiero agradecer porque yo sé que tu agenda está muy complicado, pero por lo mismo agradezco enormemente que hayas podido estar con nosotros en el programa. Sí. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, a las personas que han podido ver esta cápsula. Y también recordar que el contexto es distinto y todas estas cosas que hemos conversado no son varas mágicas, son cosas que te van a ayudar a estar mejor dentro de todas estas condiciones restrictivas. Así que espero que te pueda servir y si necesitan consultar cualquier cosa, independiente de las cosas que hayamos conversado antes, acérquense a Some y saquen una hora. Espero que el programa de hoy haya sido de su interés y sobre todo hayan estado anotando los tips y consejos que nos brindó el psicólogo Ariel Dural del CESFAM. Y nosotros nos vamos a volver a encontrar en un nuevo programa de Walkie Te Cuida. ¡Nos vemos!